Bueno, buenas tardes. Hoy vamos a hacer una clase en conjunto con Guillermo Alvarado y yo, Sebastián. Y vamos a hacer una especie de gira virtual. Es algo que hemos estado haciendo ya experimentalmente como un ejercicio de docencia para poder sobrevolar lugares y verlos desde diferentes ópticas. No solo la geológica, geomorfológica, sino también desde un punto de vista humano, cómo se distribuyen las poblaciones. Y para eso vamos a usar tres cositas hoy. Lo que es Google Earth, que es donde voy a navegar con Guillermo. Ok, perdón, ahí tengo un lugarcillo marcado. Vamos a usar un modelo de elevación en 3D. Ok, si lo ocupáramos y ocupáramos ver, por ejemplo, algún volcán o alguna laguna o qué sé yo, ahí podemos auxiliarnos con esto para el caso del relieve. Y vamos a ver adicionalmente unos índices eh, que fueron calculados en Google Earth Engine. ¿Ok? Esos índices nos van a permitir ver algunas diferencias y similitudes territoriales entre lo que es los diferentes países de Centroamérica, como el uso del suelo. ¿Ok? Vamos a ver un poco cómo están distribuidos los cultivos y cómo está distribuido pues lo que es técnicamente el bosque. Vamos a ver cómo es la vegetación, ¿ok? Vamos a ver un poco cómo se distribuye de manera general en las ciudades y en las zonas rurales. Y al final, un poquito a manera de introducción, vamos a ver un poco la dinámica, porque eso es para los del curso mío de la otra semana, el asunto de la biogeografía y climatología. Entonces ahí vamos a ver un poco cómo podemos ver las corrientes que está pasando ahorita con la zona de convergencia intertropical, etcétera. Entonces, quería iniciar, digamos, con una pequeña reflexión, porque eso es una discusión que podemos tener pues, todo el semestre de qué es Centroamérica, digamos, como región. Morfológicamente, yo creo que podríamos coincidir Guillermo y yo y otra serie de autores de que América Central o Centroamérica, bueno, también ahí podemos tener una discusión entre América Central o Centroamérica, se incluye Panamá, bueno, eso es también una discusión que tenemos más adelante en el curso. Pero si nosotros vemos América Central, vamos a definirlos para efectos de este curso desde el Istmo de Tehuantepec, okay, aquí, entre México, y lo que es el Darién, okay, morfológicamente, porque aquí ya podríamos ponernos a hablar de si, digamos, la península de Yucatán, porque es de México, es parte de América Central, pero bueno, digamos que esas son discusiones que podemos tener más a fondo en los foros que tenemos planteados. Entonces, vamos a estar hablando de esta región. Okay, vamos a hacer un sobrevuelo de norte a sur. Lo primero que quiero que veamos, okay, porque dijimos que vamos a estar usando un modelo de elevación, okay, los modelos de elevación sirven para ver el relieve, okay, esto es un modelo de sombras, en realidad es un modelo que es para ver tridimensionalmente el relieve, okay. Guillermo viene hoy de aquí, donde se cayó una buena parte del volcán Irazú. Okay, esto, digamos, es un modelo de elevación. En segundo lugar, dijimos que vamos a usar Google Earth, donde tenemos varias capas, podemos ver calles, fotografías, etcétera. Y los índices. Okay, entonces quería empezar con este. Este es un índice calculado en Google Earth Engine. Esto, digamos, se hace con un código. Y lo que es este índice es el índice global de modificación humana. ¿Ok? Este índice lo que hace es correlacionar un montón de variables del uso del suelo, de exposición de ciertas bandas de las imágenes y una serie de información que a lo que al final llega ese índice es a calcular, digamos, estadísticamente qué tan modificado ha sido una superficie.
Ok, entonces aquí tenemos lo que es Panamá. Aquí tenemos lo que es el istmo de Tehuantepec, ¿verdad? Y lo que estamos viendo aquí, para interpretar la escala de colores, es que entre más nos vamos hacia los colores cálidos, como amarillo siendo el máximo, y el rojo, ¿ok? Aquí viene, digamos, la degradación de colores, siendo el máximo el amarillo, y siendo lo mínimo el negro. ¿Ok? Esto lo que nos va a permitir ver es qué tan modificado ha sido una determinada parte de la superficie. Entonces, Costa Rica, empezamos por ahí que lo conocemos bastante bien, pueden ver, digamos, de que esto es toda la cuenca del Tárcoles, esto es lo que es San José. Si nos acercamos mucho, vean que hay incluso una diferencia entre Cartago y San José, aquí dividido, si quitamos esto y nos fijamos que hay aquí, pues tenemos los cerros de Carpintera, Ochomogo, ¿ok? Entonces, estos índices nos muestran a mozo grosso, mozo grosso, modo grosso, diferentes variables de la superficie. Entonces, quería iniciar con esto porque esto nos va realmente a dar una idea de, en primer lugar, cómo está concentrada la población. En segundo lugar, cómo podrían estar concentradas las actividades productivas, llámese agricultura, llámese minería, llámese forestería. Y en tercer lugar, también nos sirve para ver de alguna manera indirecta, qué tan explotado o qué tan degradado ambientalmente podría estar un territorio o un país. Si nosotros vemos países como, por ejemplo, El Salvador, okay, como lo vamos a ver más adelante, El Salvador es una de las zonas más intensamente explotadas del mundo agrícolamente y degradado. Prácticamente ahí no encontramos bosques primarios. Y vean cómo se ve esta mancha que es El Salvador comparado con los países vecinos. Okay, entonces, esto lo vamos a ver un poquito más adelante también de cómo podemos usar estas imágenes para hacer una interpretación. ¿Ok? Entonces, conforme Guillermo vaya avanzando, ahí vamos a ir combinando, ahí mezclamos, Guillermo, digamos, entre si vamos, si vamos, dependiendo de las partes donde estamos, ahí intervenimos. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos unos incendios y entonces, Guillermo, si quiere hacer a la introducción que quería dar un poquito, digamos, para explicar la metodología de cómo íbamos a hacer. Perfecto. Pasemos al Google. ¿Quieres? Podrías poner al Google y me gustaría más bien la imagen, una imagen más con menos zoom y que veamos, la idea es empezar con Guatemala, El Salvador y Honduras. Y en función del tiempo, probablemente la próxima clase sería Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Más o menos esa es la idea que tenemos. Si nos vemos ahí, vemos muy bien con esta imagen tridimensional, bueno, que se ve en tridimensional aparente de relieve, vemos la zona de subducción muy bien. Vean la zona de subducción cómo se extiende desde sí, todo lo que es exactamente desde el sur de Costa Rica hasta más allá de México, ¿no? Se ve perfectamente la zona de subducción. Sin ningún problema, ya logramos reconocer un rasgo tectónico inmenso, regional, ¿no? Que es la zona de subducción, la zona de interacción de la placa del Coco con la placa Caribe y obviamente al norte de Guatemala, pues es la placa norteamericana, que debajo de la cual se sumerge la placa del Coco también. Ahí vemos otro rasgo muy notorio, digamos, que es tectónico antiguo, que es esto que viene desde Cuba, entre Cuba y Jamaica. Entre Cuba y Jamaica vemos toda esa depresión que hay en sentido más o menos este-oeste, casi más o menos. Este-oeste, exacta, sí, todos esos son rasgos tectónicos regionales. Y por ahí está la zona de interacción, digamos, del límite de la placa norteamericana con la placa Caribe, justamente, en esos sectores.
Esos son los grandes rasgos. Ya habíamos hablado, por lo menos en el curso, obviamente, como dice Sebastián, hay una discusión grande entre, en teoría, pues América Central es la parte, bueno, se puede incluir una América Central geográfica, digamos, sin tomar límites políticos, o la América Central política, que incluiría a Belice y Panamá, y llamarle Centroamérica aquellas que se unificaron quitando Belice, que es de unión bastante reciente, de establecimiento reciente, o Panamá, que es a principios del siglo XX que se establece. Bueno, entonces, si quieren empezamos ahí con lo que es Guatemala. Y ese es el volcán Tajomulco, que queda entre la frontera de Guatemala con México. Es uno de los volcanes más altos. Lo comparte con México, tiene una parte de los flancos del volcán llegan a México, pero en realidad está, digamos, en una buena porción de lo que es Guatemala. Es el primer volcán del arco volcánico, de la cordillera volcánica, digamos. Si hacemos un acercamiento a un volcán bastante alto, tiene más de 3.000 metros. Creo que es incluso más alto que el volcán Irazú. Creo que son como 3.600 metros. Por ahí anda la elevación. Y bueno, es un volcán que comparten los países. Los mexicanos y los guatemaltecos lo han estudiado en su conjunto, ¿no? Guillermo, me dice Pero, 4100, pues sí, bastante exacto, alto. es bastante alto. No me acordaba bien, pero sí puede andar en 4.100 metros, sí, perfectamente. Sí, 4146. Exactamente, es uno de los volcanes más altos o si no, el más alto de América Central. De ahí le sigue el volcán Barú, que queda en Panamá, y después el volcán Irazú, digamos, en lo que es altura, lo que es elevación. Bueno, entonces ahí tenemos, si nos vamos un poquito más al norte de lo que es el volcán Tajomulco, con la frontera con México, si hacemos un zoom negativo, un poquito más de zoom negativo, ok, anda. Ahí vemos hacia el norte, pues ya esos son terrenos sedimentarios. Vean ahí hacia un poco, subir un poquito la mano, eso, subirla, hacia la derecha, subirla, ahí esa parte, subirla, eso. Todos esos son pliegues del lado mexicano. Son estructuras tectónicas, veanlas alargadas, son pliegues tectónicos, con esa orientación, más o menos orientación noroeste, sureste. Ven ahí muy bien que parecen como serpientes que se sumergen y salen. Eso es una intensa zona de plegamiento del lado mexicano. Vean ahí los ríos como incluso dan una vuelta muy hermosa ahí, buscando la zona de debilidad. Hacia abajo, si seguís el río, más bien aguas arriba, si lo seguís, vas a ver ahí cómo dan esa vuelta ahí, el río da esa vuelta buscando esa zona de fractura hacia abajo. Entonces esas son una parte de pliegues ya de la parte, digamos, de la placa norteamericana, que se encuentra con plegamiento muy fuerte hacia el lado de México y se extiende un poco hacia el lado de Guatemala. Se ve muy bien, digamos, aún en las imágenes Google, se logra observar vean que es una estructura muy grande y esa estructura es más o menos paralela a la zona de subducción, es decir, es producto de la tectónica compresiva. ¿Sí, Sebastián? Alguien dijo algo, ¿verdad? Profe, ¿a qué se deben esos pliegues, digamos? Además de ahí, hay en otra zona de Centroamérica. Ah, sí, claro, en todo hay. Vean, si quieren regresamos a la imagen un poquito, ahí se ve muy bien en lo que es el relieve. Vean que esos pliegues tienen una orientación más o menos noroeste-sureste y son paralelos a la zona de subducción. Eso es como si usted agarrara una cobija y la comprimiera, o un acordeón y lo comprimiera. Véanlo ahí muy bien. Vean la orientación de los pliegues y vean la zona de subducción al lado izquierdo, al lado izquierdo de la zona de subducción. Vean cómo esos pliegues van más o menos paralelos a la zona de subducción. ¿Ok? Entonces es un producto de la tectónica compresiva, o sea que estamos comprimiendo todo como un acordeón justamente. ¿Ok? Es un acordeón que se está comprimiendo. Y entonces tenemos esa zona de plegamiento, se las quería mostrar porque es muy hermosa y vean que se logra observar desde muchos kilómetros. También vean ese lago a mano izquierda en el lado de México, está en sentido paralelo con los pliegues. Vean que eso con toda probabilidad es una depresión
de un pliegue negativo que los geólogos denominan sinclinal, y justamente el lago está aprovechando de esa depresión. Acuérdense que el agua es muy vaga, el agua trata de aprovechar todos los sistemas de debilidad que hay. El agua no hace esfuerzo, el agua simplemente busca la zona más débil y por ahí trata de aprovechar. Y aquí vean que estos lagos, incluso son estos dos lagos, van paralelos a los pliegues, o sea, con toda probabilidad están relacionados con este sistema tectónico. Entonces es una cuestión muy interesante ahí que se observa desde Google. Si nos vamos ya Guillermo, entrando, ¿sí? perdón, ahí. Esto es importante, digamos, de que veamos las formas del relieve, porque muchas de las actividades productivas se adaptan a esas condiciones. Digamos, si nosotros hablamos de estos ambientes lacustres, una depresión, nosotros podríamos imaginar que el suelo es bastante diferente a las zonas montañosas, digamos, donde no tenemos necesariamente una depresión, pero tenemos un sinclinal, por ejemplo. Entonces, si viéramos, digamos, que no lo hemos visto, si viéramos por hipótesis cómo se ve la distribución de la agricultura, perdón, En ese punto. en ¿Sí? ese punto, Con toda probabilidad vamos a ver un mayor desarrollo en las zonas bajas. véanlo así, véanlo todo anaranjado y véanlo en las partes más verdes, que es menos. Hay una coincidencia, entonces, Exacto. en eso que está diciendo Guillermo, con la distribución de las actividades humanas. Vean incluso que al lado derecho, eso es muy interesante, vean cómo siguen cierta orientación. Claro, ya ahí el desarrollo es tal, pero también ahí hay deforestación, vimos, ¿no? Pero sí hay Sí, un desarrollo a lo largo de esas depresiones, que son depresiones tectónicas. Exacto, se ve muy bien. Y la población está aprovechando esas depresiones por dos razones. Una, porque hay más agua, y dos, porque hay acumulación de sedimentos y esos sedimentos suaves se vuelven fértiles. Entonces hay doble relación. Y lo otro, que los caminos, con toda probabilidad, es mucho más sencillo hacer la comunicación de red de caminos por las partes bajas que por las partes montañosas. Entonces hay tres cuestiones geográficas, geológicas, que favorecen el desarrollo de todo el desarrollo humano, digamos, de la habitación y cultivos y todo eso. Sí, muy interesante es así, sí, no hay duda. okay. Entonces, seguimos, Guillermo. Sí, si quieren, ahí está el volcán Santa María. Vamos un momentito al volcán Santa María que está abajo, lo tenés marcado. Uy, Ahí está. Bueno, ese es uno de los volcanes más activos de Guatemala y peligrosos. Es el volcán Santa María, que tiene un cono muy activo, que es la parte gris, que es el Santiaguito. Se denomina Santiaguito. El volcán, todo como un macizo, se denomina volcán Santa María. Y la parte ahí donde, vean ahí esa parte abajito, donde eso, donde está la hora, donde está la manita, no, donde está ahí, es donde está la manita. Ese es el domo Santiaguito que está muy activo. Y esa depresión que hay un hueco ahí que se generó es una cicatriz de colapso. Ahí donde está de la manita hacia la derecha subiendo, eso, ahí todo, subí un poquito, ahí todo eso es un colapso. El volcán se derrumbó y sobre ese derrumbe después creció el domo Santiaguito, que es ese que está levantado ahí. Y es un volcán muy activo. Vean que esos derrumbes, ahora ya lo vivimos con el volcán Irazú, son muy frecuentes, bueno, por dicha no son tan frecuentes en los volcanes, pero casi todos los volcanes de América Central tienen grandes derrumbes. Y bueno, la dicha, entre comillas, tenemos de que se puede estudiar un derrumbe como el que ocurrió en el Irazú, que era totalmente monitoreado, después un día podemos ver un poco eso, para poderlo entender mejor, porque son procesos que aunque ocurren, no son tan frecuentes. Entonces, tener la oportunidad de poderlo estudiar es muy importante. Vean ahí el desarrollo de población alrededor del volcán Santa María. Uno de los volcanes más activos de Guatemala y peligrosos. Y vean cómo la población está muy desarrollada a sus pies. ¿Okay? Entonces vean el gran desarrollo, creo que es y yo creo que eso es Guatemala, ya, ¿verdad?
la capital, ¿no? Si no me equivoco, es parte de la capital, por los Eso es suburbios. Quetzaltenango, es que Sí, Quetzaltenango, ahí está, ya lo vi. Ok. eso es bastante interesante que dice Guillermo, porque una gran parte de la población de América Central está en laderas de volcanes, incluyéndonos nosotros. Gran parte de la población de la GAM está y pues en piedemontes de volcanes. Háblese solamente hablar de que la U misma, donde estaríamos recibiendo clases ahorita, está pues en el volcán Irazú. Cartago está en el volcán Irazú. Entonces, eso es algo bastante característico que vamos a tener. Pero lo que quería mencionar con eso, digamos, de que si era parte de la capital o no. Déjalo en tilita y ahorita ponerlo otra vez tal como la teníamos antes. Así. Hacerle ok, baja un toque hacia la izquierda y ponerla como la tenías antes, un poco más, más en planta. No, sí, en vertical. Vean aquí al lado izquierdo, déjala ahí quieta. Al lado izquierdo, vean esas grietas que están al norte. Con solo ver, eso se está cayendo. O sea, vean que son grietas. Ya ahora con erosión o lo que sea, pero vean que son paralelas y van más o menos paralelas a la cicatriz que se cayó. O sea, todo eso es un sector que está inestable, como está hoy día las torres del Irazú, que continúan siendo inestables. Vean ahí el montón de grietas. Exactamente, se ven ahí con una imagen, es muy clara, ¿no? Cómo es el grado de inestabilidad de ese flanco del volcán, bueno, también con erosión, ¿no? Debe haber una erosión intensa y todo. Pero vean que se ve muy bien, hay un sector mucho más afectado, ¿no? Probablemente son los barrancos ahí y claramente pues a la hora que se tiene esos precipicios pues hay un poco de favorecer ahí, ¿no? Pero bueno, son esos barrancos de erosión ahí. Habría que ver si en realidad corresponden con esa parte de la grieta. Se ven muy bien las coladas de lava bajando del domo Santiaguito. Y bueno, ya si quieres vamos a lo que ibas a hablar, César. Bueno, era una pregunta también, Guillermo. ¿Esto qué es? Eso que están mostrando es un cráter. Esto. Ok. Es un volcán extinto, ¿no? Uno de los tantos, ahí se ve un montón de estructuras Pero es volcánicas. parte del mismo sistema del Santa María. Es parte del mismo sistema, sí, solo que es más viejo. Es más viejo. Es más viejo que estos sistemas, es mucho más viejo, ¿no? Y vean que incluso la población está dentro, ¿no? Sí, está muy bonito ese. Sí. Algo que les iba a comentar, algo muy característico de las zonas urbanas de América Central es que presentan conurbación. Es decir, la conurbación es cuando varios núcleos empiezan a desarrollarse tanto que los límites entre esos núcleos de población se vuelven difusos y se vuelven una sola mancha. ¿Okay? Entonces, eso es clásico hablarlo como por ejemplo de la GAM en nuestra ciudad. Pues digo, hubo un proceso de conurbación. Básicamente San José se pegó con Heredia, con Alajuela, incluso hasta lo que es Curridabat. Y bueno, hay algunas barreras, pero eso es bastante importante tenerlo en cuenta cuando vemos la distribución de las zonas urbanas de América Central. La conurbación es bastante característico de las zonas urbanas de América Central. Entonces, Guillermo, ¿ahora dónde brincamos? Vámonos hacia un zoom negativo. Un poco más. Ok. Donde dice Guatemala, ahí, ok. Vamos haciendo un acercamiento lento y vamos a ver la falla por Chic Motagua. Hacer un acercamiento ahí. Voy a quitar eso porque si no echa a perder la falla. Ok, vean ahí, vean qué interesante. Ok, un poquito, bueno, tiene. Sí. Ven ahí cómo hay la orientación de estas ciudades y carreteras a lo largo del que siguen
la traza de la falla Polochic-Motagua. La falla Polochic-Motagua es un sistema de fallas complejo, son por lo menos 4 fallas grandes tectónicas. Se le llama el sistema Polochic-Motagua, pero en realidad es un sistema de fallas. Vean ahí muy interesante cómo va el río, siguiendo la traza de la falla, tanto abajo como arriba. Ok, ahí abajo, que es la parte más clara, va en sentido este-oeste más o menos. Y arriba, exactamente ahí ven donde va el otro trazo de la falla, justamente. Vamos a ver un lago tectónico hacia el lado derecho, que es el lago Izabal, que es un lago tectónico porque está dentro de la depresión tectónica de la falla Polochic-Motagua. Okay. Es un valle y un lago tectónico. Entonces tenemos todo, en realidad todo esto sería un valle de falla porque está orientado a lo largo de toda esta falla. Es la falla, una de las fallas más grandes que cortan, falla activa que corta América Central. Digamos, hay otras fallas grandes en América Central, pero la falla más grande y activa que corta América Central es justamente esta, que generó el terremoto de Guatemala. Bueno, ha generado un montón de terremotos, pero el principal o el último fue el de 1976, con una magnitud bastante grande y fue sumamente destructivo en lo que es la ciudad de Guatemala. La ciudad de Guatemala, como ustedes saben, o los que han ido y los que no, pues tiene mucha edificación antigua, de adobe, de bajareque, o sea, son construcciones que no soportan los movimientos de la onda S. Entonces la onda S, acuérdense que era la onda más destructiva, y bueno, y la ciudad de Guatemala está montada sobre ese valle. Entonces tenemos un problema, y ahí lo planteó Sebastián. Cuando tenemos estas depresiones tectónicas, son regiones con bastante agua, o relativamente con bastante agua, cultivables, con suelos bastante cultivables, porque todos los sedimentos van rellenando la depresión, con un clima mucho más agradable, con una topografía más plana, con una topografía más regular, porque siguen la depresión tectónica. Vean ahí muy bien cómo se ve incluso, y eso es muy interesante, lo de la degradación que presentó Sebastián. Vean cómo la degradación sigue justamente la traza de la falla. Y hay otra lámina que un día les iba a mostrar, después no sé qué la hice. Cuando sacan los casos de COVID-19 para Guatemala, los casos de COVID-19 para Guatemala siguen la falla tectónica. Obviamente no es que hay mayor casos de COVID-19 relacionado con la tectónica, porque eso podría ser un tipo de correlación que uno podría hacer, que obviamente es sin sentido, ¿no? Hay mayores casos de COVID-19 a lo largo de la traza de la falla, porque obviamente ahí habita más gente. Entonces es un caso muy interesante cómo uno puede hacer correlaciones falsas, que lo vimos en el curso pasado, interpretaciones falsas, simplemente correlacionando un dato A con un dato B, y uno puede concluir algo que del todo no tiene sentido, si no la razón es otra. Pero ven ahí muy bien el trazo de la falla Polochic-Motagua y cómo entra al Océano Caribe, al Mar Caribe, ¿no? Cómo entra al Mar Caribe, ahí ya entra a lo que es la falla. Y les decía que Guatemala tiene, especialmente Antigua, tiene mucha construcción de adobe, y por eso hubo sumamente gran cantidad de muertes relacionadas con este terremoto. Y el terremoto desplazó en algunos sectores el terreno más de 1,5 metros. Se veía muy bien en las canchas de fútbol, en las calles desplazadas en sentido de la orientación de la falla. Y bueno, es una tectónica, digamos que es un problema ahí para lo que es la amenaza sísmica sumamente seria. Porque vean ahí cómo el desarrollo de la población está justo a lo largo de la traza de la falla. Y entonces no hay mucho que decir, ¿no? Obviamente cuando hay un movimiento ahí, y vean que también hay laderas, ¿no? Están todas esas laderas, y obviamente si tenemos un sismo importante pueden haber deslizamientos, especialmente si coincide con la época lluviosa. Entonces no solo tenemos el efecto tectónico de la sacudida, sino también eventuales deslizamientos relacionados. No sé si querías agregar algo, Sebastián. No, está bien, Guillermo. Sigamos. Está interesante. Bueno, entonces, ¿qué otra cosa? Creo que teníamos el volcán Pacaya y Bueno, tenemos un montón.
No, yo sé, pero los que así como relevantes, el Pacaya, bueno, Atitlán y exacto. ¿qué es? El volcán Santa María, se me ha olvidado decirles, generó una de las erupciones más grandes del mundo históricas, en 1902, si no me equivoco. Fue una erupción bastante grande a nivel mundial, incluso, y nació en el volcán Santa María. Entonces, para que vean el grado de peligrosidad de los volcanes en América Central. O sea, uno de los volcanes más notoriosos, lo que pasa es que ya no es tan famoso porque ocurrió en 1902 y hay volcanes mucho más recientes y más conocidos por la gente. Pero en 1902 este volcán generó bastantes pérdidas humanas, varios miles, en lo que era Guatemala por una gran erupción volcánica, una de las erupciones grandes, verdaderamente grandes. Bueno, eso era lo que quería. Si quieren, seguimos. No sé si tenés el Pacaya o el Volcán Fuego. Y vámonos a Atitlán, por aquí, que está aquí a Ok, la par. bueno, perfecto. Bueno, Panajachel, es que el es... agua Titlán, ¿no? Que es muy, muy turístico, Sí, sumamente famoso. Vean ahí esa Panapachel, Panajachel, exacto. Eso vean que es un abanico peligrosísimo, fluvial. ¿Ah? bien peligroso es. Un abanico fluvial y ahí tienen el pueblo desarrollado. Claro, aparentemente hay unos diques ahí, unos diques de contención, pero vean la forma de abanico, ¿no? Se denomina un abanico fluvial para los que no son geólogos, que tienen forma de abanico para ventilarse, como si fuera un abanico con lo que la gente se ventila cuando hace mucho calor. Tiene forma de abanico, solo que este es de origen natural, producto de la acumulación de los sedimentos. Sí, Eh, eso es importante, digamos, de que hay un cambio del régimen hidráulico, digamos, a partir del vértice, donde el río viene, digamos, bien encañonado, bien confinado, y a la hora de ver ese cambio en el régimen hidráulico, eh, pues el río tiende a abrirse y a depositar de forma progresiva eh, los abanicos. Entonces, por eso es que se les dice abanicos, por su forma. Pero hay un cambio, digamos, importante del régimen hidráulico y literalmente lo que pasa es que se desparrama el agua y empieza a acumular eh, pues de forma muy bonita y muy atractiva para las sociedades humanas. Los humanos les encantan los abanicos aluviales para sentarse porque hay suelo, hay agua, es más plano, etcétera, pero usualmente estas formas del relieve son bastante peligrosas, son bien dinámicas. De hecho, la última vez que yo estuve aquí, que creo que fue 2018, 2017, me habían dicho de que bajaron unas avenidas bastante importantes y se salieron por esta parte. De hecho, aquí incluso se ve que ya no hay casitas. Y vean que hay otros, ¿verdad? Hay varios abanicos. ese otro, mostrate, ese está muy lindo. Ese está muy bonito y extrañamente no hay población, porque parece como que no le han llegado con la calle, ¿no? Hasta aquí. Sí, exacto. Bueno, aquí hay algo, ya están poblando aquí, seguro le llegan en bote, pero vean qué bonito se ve ese, claro, es muy dinámico, probablemente por eso no lo han habitado, no sé. Sí, se ve peligroso. Y O está, una gran hacienda, no sé, es un latifundio tal vez, no sé. aquí hay algo, sí, no sé. Sí, sí. Bueno, Entonces, entonces, el lago Atitlán es una depresión volcánica bastante grande y tiene los famosos volcanes San Pedro y ya se me olvidó el otro, Es Santiago es, San Pedro, Tolimán, San Pedro, es que sí, son un montón de San. exactamente, que están rodeando Atitlán, ahí eh, esta depresión volcánica, ¿no? Que es muy famosa. Y hay otra también, bueno, esta es Atitlán y la otra es Amatitlán también. eh, ma- No sé si se ve ahí Amatitlán, pero sí, aquí está. Pero esta es más pequeñita esa es más pequeña. y está bien colmatada. Y está bien colmatada. Y bueno, yo estuve con un estudiante que estaba haciendo tesis ahí, no la terminó, pero estaba haciendo tesis en ese sector. Y estaba también colmatada de basura, dicho sea de paso.
La cantidad de basura era impresionante. Sí. En el borde del lago, desgraciadamente no, lago sumamente contaminado por la gente. Y el borde del lago, en lugar de ser una playa bonita, está contaminada de basura, pero una cosa impresionante. La verdad, yo me quedé Ahí quiero asustado. hacer un brinco, Guillermo. Si hay algo que caracteriza algo de América Central eh, con respecto al agua es que tenemos muy mal saneamiento de aguas residuales. Tenemos realmente muy mal tratamiento de aguas y bueno, por eso quería ponerles esta. Este es, digamos, un índice que detecta anomalías en los océanos. ¿Ok? Puede ser de que esas anomalías tengan que ver más bien con cuestiones que tengan que ver con la disolución de carbonato de calcio, como arrecifes, etcétera, que más bien, digamos, tiene una cuestión más natural, pero vamos a tener unas plumas que vienen de ciertas cuencas importantes, que vienen de ciertas zonas. Por ejemplo, hablemos de la desembocadura del Tárcoles, que yo sé que los píxeles son un poco grandes, pero esto es una detección de una anomalía que realmente es una zona muerta. Son zonas que tienen tanta cantidad de nutrientes y tanta cantidad no solo de nutrientes, de contaminantes, etcétera, que es una zona donde no pueden haber, no puede existir la vida, digamos, microorganismos esenciales para toda la cadena alimenticia de la vida marina. Entonces nosotros orgullosamente tenemos una aquí, pero si nosotros vemos estas mismas anomalías que, repito, no necesariamente tienen que estar todas relacionadas con contaminación, como por ejemplo lo que les dije aquí en la parte Caribe. Pero si nosotros vemos el Golfo de Fonseca, el Golfo del Fonseca es un caso, otro caso clásico, digamos, de zonas muertas, y tenemos plumas que salen de las principales cuencas de América Central. ¿Okay? Si nosotros vemos el Canal de Panamá, bueno, el Canal de Panamá tiene toda esta parte, tiene bastantes anomalías detectadas. ¿Okay? No, no quiere decir, digamos, de que sea totalmente contaminación, pero sí es un indicador que usamos pues para ver trazadores o indicadores de, de contaminantes. Entonces, Una pregunta, sí, hay una, perdón. plumas, lo que están Ajá. preguntando. Cuando quiero decir plumas, quiero referirme a patrones de sedimentos suspendidos y en disolución que pueden ser detectados con satélites. Entonces, cuando yo hablo de una pluma de sedimentos, es como un término común, es como una fuente de sedimentos suspendidos y disueltos que cambian las propiedades de la reflectancia del agua. ¿Ok? Entonces, puede ser que tenga que ver con orígenes naturales o puede ser que tenga que ver con orígenes de antrópicos o humanos. ¿Ok? Entonces, cuando yo hablo de plumas, estamos hablando de realmente flujos o si flujos de sedimentos suspendidos con una dirección particular, que lo que hacen al final es delimitar la zona muerta, porque la zona muerta realmente lo que es una zona geográfica donde no se puede dar los procesos básicos de las cadenas alimenticias. No quiere decir de que sean zonas muertas. Si quieren ver las zonas muertas, lo pueden buscar aquí en Google Earth y aquí, perdón, está, creo que en otros tiempos, bueno, están cuerpos de agua y por ahí hay uno de zonas muertas. Okay, eso lo podemos ver después para no extendernos más. Entonces, El término pluma es de aceptación relativamente reciente. Hace muchos años no se utilizaba. Una pluma en realidad se puede utilizar para varios conceptos, incluso para vulcanología, cuando hay una erupción volcánica y las cenizas son transportadas por el aire, se utiliza la pluma eruptiva. Cuando un volcán tiene gran cantidad de gases y genera una cola de contaminantes naturales de esos gases, entonces se habla de la pluma de gases del volcán. En realidad se puede hablar del término pluma para un montón de conceptos que se han acuñado, ¿no? Que puede ser contaminantes, sedimentos, cenizas, varias cosas. Simplemente es una cola, un velo, una cola, un velo de algo.
sedimentos, cenizas, contaminantes, nutrientes, o sea, pero canalizado más o menos. Ok. Seguimos. Bueno, entonces estábamos en esas dos grandes depresiones que tienen toda una amenaza sísmica completa y ahí queríamos buscar ya sea o el volcán Fuego o el volcán Pacaya, que son los otros dos volcanes muy activos de Guatemala. Ahí están, ahí está el volcán Pacaya. El volcán Pacaya es un volcán sumamente activo en Guatemala, es bastante turístico, porque es un volcán relativamente con erupciones tranquilas, o sea que son turísticas, como era el Arenal hace más de 10 años, y con muchas coladas de lava, que ahí se observan. Yo creo que yo les había pasado un video en el curso anterior, y si no, se lo puedo volver a pasar. Ahí se ve muy bien el campo de coladas de lava. Un campo de coladas de lava se denomina una serie de coladas de lava acumuladas en tiempos relativamente cortos. Entonces ven ahí todo ese campo gris o gris moradón, pues son las coladas de lava emitidas constantemente por este volcán. Es un volcán muy activo, solo que relativamente tranquilo, o sea, no ha generado tantas muertes hasta ahora, y más bien es un volcán donde los turistas pues se acercan. De hecho, no lo llevan lo llevan hasta aquí. Exacto. Yo Ahí, fui y nos daban un palito con marshmallows para asarlos en las coladas viejas, calientes. no, yo estuve con la colada rojo vivo encima y las tenis se me fundieron. O sea, tuve que, claro, después las andaba como trofeo, ¿verdad? Mostrando, porque se le fundió bueno, se derritió la suela. Y a veces más bien creo que eran demasiado responsables, bueno, uno también, ¿no? Porque hacían caminar a la gente sobre las coladas de lava que debajo estaban al rojo vivo, todavía se veían en las grietas al rojo vivo, y la gente caminando sobre la costra enfriada encima. Si una costra de esa se quiebra y cae una encima de la lava, pues hasta ahí llegó, ¿no? O sea, no hay duda, ¿no? Pero bueno, hasta el momento que yo sepa no ha pasado ningún accidente serio ahí en ese volcán. Bueno, es un volcán muy famoso, el famoso volcán Pacaya. A la par había otros extintos. Ahí ustedes ven que uno puede ir pasar días viendo, vean, ahí hay un cono ese con su cráter. Y es un volcán ya extinto, digamos, reciente, y así sucesivamente uno puede seguir viajando y viendo estructuras para acá, estructuras para allá, volcánicas de diferentes edades, ¿no? Y quería que fuéramos al otro volcán, que es el volcán Fuego, que fue el que mató hace un par de años no me acuerdo, como 600 personas o algo así. Eso fue una cifra bastante, 400 más las desaparecidas. Ahí Está está el flujo. ese es el volcán Fuego. Ahí están los flujos piroclásticos que bajaron. Este volcán es muy interesante y bueno, ya yo lo había estado estudiando y habían varios casos de flujos piroclásticos en tiempo histórico, bastantes, digamos, había. Y uno de los problemas de eso es que los flujos piroclásticos, y así pasan las ironías, no llegan más allá de unos 6 kilómetros de distancia. ¿Cuál es el problema con esto? Y la gente se confía. Entonces comenzaron a poblar los flancos del volcán, comenzaron a poblar los flancos. Cada vez se acercaban más, incluso construyeron un hotel, el famoso hotel, ya se me olvidó el nombre, pero creo que es Aquí está. Véalo aquí, Guillermo. Exactamente. Este es 2018, antes de... Ay, una foto nublada. 2016, este hotel con campo de golf y todo, 5 estrellas. El famoso, sí. 2016 y hoy en día. La erupción creo que fue en el 2019, si no me equivoco. Y ven ahí cómo llegaron los flujos piroclásticos destruyendo el hotel. La gente se salvó. Había una costarricense que era parte de la gerente del hotel. Y esa costarricense había trabajado en el volcán Arenal. Entonces, bueno, los flujos piroclásticos comenzaron en la mañana. La gente los vio. Sin embargo, todavía como ya estaban relativamente acostumbrados, no evacuaron el hotel hasta mediodía. Uy, esto está feo. Y lo evacuaron con media hora antes de que bajara el flujo grande, que sí hubiera matado a toda la gente del hotel. Aunque se dijo que la muchacha había evacuado el hotel a tiempo, lo cual es cierto, de manera relativa,
pero no lo evacuaron cuando ocurrieron los primeros flujos, sino hasta después de mediodía. Tuvieron la suerte, eso sí, de evacuar el hotel. Bueno, después hubo un montón de cuestiones también interesantes para el desarrollo de la parte social, que se dijo que la gente que se salvó eran las del hotel porque tenían dinero y todas las cuestiones, y la gente que murió era la gente pobre. Bueno, y la gente pobre vivía en las partes, en las faldas, ¿no? Y todo eso, y bueno, el hotel obviamente tenía su medio de transporte para evacuar a la gente. Sin embargo, también fue un factor de suerte, porque el primer flujo grande no llegó al hotel. Si hubiera llegado al hotel, hubiera muerto la gente en la mañana. Vea este pueblito, Guillermo. Sí, Ahí tamaño poco gente. sí. Y bueno, este es un volcán muy activo, ya se conocía, sin embargo los flujos sobrepasaron la distancia histórica en un par de kilómetros. Probablemente sí había flujos prehistóricos que llegaban a esa distancia, pero los históricos los sobrepasó. Ahora no me acuerdo la distancia, pero creo que eran 9 kilómetros, la distancia que alcanzaron los flujos. Sí, ¿verdad? Sí, Sí. como unos 9 kilómetros. Sí, 9 kilómetros y pico, exactamente. Eso fue el cálculo que yo he hecho, pero los anteriores históricos habían llegado como unos 6 kilómetros. Y bueno, es una tragedia más, ¿no? De la gente viviendo cerca de las faldas. El problema es que la gente se vuelve lo que yo llamo el volcán turístico. Volcán turístico, ¿por qué? Pues la gente le va tomando confianza, se va acostumbrando, el volcán se porta buena gente, entre comillas, no genera nada, y hasta que finalmente viene y sobrepasa los límites, y obviamente vienen todas las catástrofes. Y ya la gente comienza a decir que en mi vida yo nunca había visto eso, que nunca había pasado eso, pero cuando uno ve el registro histórico, que yo lo tengo de ese volcán, ya habían ocurrido flujos piroclásticos que incluso habían matado gente en época, digamos, donde la gente todavía estaba viva, los que vivían ahí. Y entonces la parte de lo que es el riesgo asumido, el exceso de confianza. Bueno, ahí tenemos el volcán Fuego, que en realidad tiene otro volcán a la par, no vean que es un sistema dual, hermano, ahí está el otro volcán a la par, a la izquierda, exactamente. Y una falla Ahora, aquí. se llama eso, pero... Acatenango. Acatenango, Fuego Acatenango, es el grupo, se le llama a veces en forma dual Fuego Acatenango, porque ya forman un grupo, ¿no? Solo que uno es ahora, digamos, inactivo y el otro es el que es el más activo. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahora de otras cosas? Sebastián, ¿quieres agregar algo más? Nada más para los del el grupo mío. Esto es algo bastante útil que yo les había dicho que podemos hacer. Por ahí vi a alguien que escogió el tema de algunos desastres que han ocurrido. Por cierto, es el curso de Guillermo, y después le pueden preguntar. Esto de las imágenes históricas sirve pues para hacer ese análisis forense de qué fue lo que pasó. Que es este pueblito que está, bueno, ahí es bastante grande, yo le calcularía más de, Por lo menos. sí, o sea, bastante gente. ¿Cuánto mide? Véanlo, totalmente, ¿Lo puedes medir? Un toque. Nada más para tener una idea. perdón, De, medirlo, ¿Medirlo? sí, No, para tener una idea, para compararlo con la fortuna, por ejemplo. Me da la impresión que se parece a la fortuna, más o menos. no, no, la fortuna es mucho más grande. Para ver, ¿cuánto? Son 5 hectáreas, pongámosle, 4,5. Y si ve la fortuna, No, la fortuna sí andan, ¿cuántas cuadras pueden ser? No anda tanta la diferencia. A ver, ahí son 5 hectáreas, ¿ok? bastante más grande. Y digamos que solo sea esta parte, digamos. Es que esa es la parte antigua, sí. Y ahora se unió, comenzó a crecer toda la parte ahí, incluyendo Z13, que está allá. Y solo estos son 5. Y No, pero ahí le tendríamos, metí, bueno, sí, ¿cuántos son? 5 son hectáreas. 5,5, sí. Bueno, pero anda parecido entonces. Sí, anda parecido. El otro era 5 hectáreas también, ¿no? Este Z13 sí está casi el tamaño. Sí. Z13 es relativamente reciente, ¿no? Tiene Ujú. apenas unos 20 años.
Aquí está el cementerio. Nosotros sí nos quedábamos aquí cuando íbamos de gira. Ahí el proyecto San Carlos. Muy bonito. Bien. Lástima que no se pueden hacer giras, si no hubiéramos hecho giras. Y ahí sí. Ni modo. No sé si Bueno, alguien tiene preguntas de lo que llevamos, no sé, de esto, de lo otro, del Google, tenemos todos los recursos que podamos tener para tratar de hacer giras por América Central. Y no sé, Guillermo. bueno, si quieren seguimos para El Salvador. Alguien levantó la mano. Gracias. No es pregunta, nada más es solicitud. Si nos ayudan a que la pantalla no la cambien tantísimo, tan rápido, que como el internet no es igual de rápido, a veces perdemos la explicación de profe Bemo. Entonces, nada más, por favor, si va una pizca más despacio el movimiento de la pantalla, se los agradecería profundamente. Ok. Sebastián, inquieta Sí, mano. sí, eso es, yo tengo una mano muy inquieta cuando estoy con, con eso, sí, está bien, perdona. Gracias. Gracias. Ok, entonces si quiere pasamos a El Salvador. ¿Quedaba algo de lo de Guatemala marcado? ¿Estanzuela o no sé si lo lograste ubicar? Pues sí, todos ahí están, pero es que usted me diga, si no podemos pasar toda una Pero clase en Guatemala. Sí, sí, yo sé, podemos pasar. Ok, empecemos al Salvador entonces. Sí, aquí está El Bueno, ahí Salvador. está la capital, si quieres hablar un poco ahí ahí está San Salvador, Eh, la capital, El Salvador ahí. Solo para poner las etiquetas. Que esto es San Salvador. Igual ha tenido estos procesos de conurbación, como lo van a ver ahí en la lecturilla que yo les pongo. San Salvador tuvo conurbación de las partes periféricas, incluso las partes. Algo que tiene San Salvador también es que es un poco, no tanto, digamos, como lo que es ciertas partes de San José, pero sí tiene mucha exclusión social y sí tiene, digamos, todo este concepto de las urbanizaciones privadas, donde segregan pues muchísimo, eh, comparado, digamos, a otras zonas de la ciudad, digamos, como más hacia el norte, más hacia las periferias. Ahí sí podemos ver, digamos, otros patrones, digamos, de urbanización totalmente diferentes a otros hacia el sur. Eso lo podemos ver, digamos, bastante bien en la lecturita. Eso fue un periodo de conurbación. No me voy a, digamos, a detener a explicar todo el proceso, pero quería recordarles eso de que muchas de las, no, no muchas, yo me atrevería a decir de que la mayoría de las ciudades de América Central no han sido bien planificadas, digamos, para la explosión demográfica que tuvieron en los últimos 50, 60 años. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta, también para los de gestión del riesgo, digamos, de que eso es una vulnerabilidad bastante seria respecto a la estructura de las mismas ciudades, no solo, digamos, por rutas de evacuación y vean que muchos también están pues en pie de montes, en laderas de volcanes. Entonces, de ahí donde brinco, Guillermo. Si quieres hacerte un zoom negativo, ok, y pone ok. Ahora ves dónde está San Marcos, ¿no? No, no tanto. Y más lento, Sebastián. Sí, perdón. Donde está San Marcos, hace otra vez un zoom positivo, un poco más. Te ve aquí, hay una lengua de población, ahí está San Marcos, ¿ok? ¿Dónde? Ubícame, Guillermo. Al lado derecho, abajito derecho. No, aquí, Ya lo vi, ya lo vi. San Marcos, San Marcos. O sea, si ven esa San Marcos, vean que hay hay un desarrollo poblacional en sentido, digamos, que este-oeste, más o menos, a lo largo de una calle, ¿ok? Exactamente. Bueno, esa zona es una zona de falla que atraviesa el lago Ilopango. Y hacia arriba, si ven donde está Ilopango también, donde dice Ilopango arriba donde dice Ilopango, vean que hay otro desarrollo de calles también en sentido más o menos este-oeste. Bueno, grosso modo,
grosso modo, esos son dos grandes fallas que limitan el lago Ilopango. El lago Ilopango es una depresión volcánica con actividad histórica. Con actividad histórica reciente, o sea, hay documentos históricos que dieron la actividad del lago. El lago Ilopango, cuando explotó, generó esa gran laguna volcánica, que es una caldera, lo que se denomina una caldera. Y esa explosión afectó, destruyó gran cantidad de poblaciones indígenas. O sea, ocurrió en tiempo precolombino, afectó a gran cantidad de poblaciones indígenas, probablemente hubo algún cambio climático local, pequeño, ¿no? Pero en tal caso lo importante es que fue una erupción muy grande. Y vean hoy día el desarrollo que tiene El Salvador y está a la par de esa depresión volcánica. Entonces tenemos ahí un problema nuevamente de lo que es el peligro, ¿no? Profe, Sí. quiere decir que ese lago hace 500 años, no sé, no existía. No, el lago existía hace unos 500 años, sí, pero con unas islas, si hacemos un acercamiento del lago, hay unas islas dentro del lago. Esas islas se formaron en tiempo reciente. Estas. No más hacia el centro, creo que esas, exacto. Esas que están ahí son los cuerpitos volcánicos. Ya para subir un poco, bueno, no sé si subir o bajar ahí. Aquí hay unas, están... No están hacia el centro, creo que son estas, más bien las que señalaste, exactamente. Sí. Bueno, son unas islas volcánicas ahí que se generaron en tiempo histórico. El lago explotó creo que hacia el año 400 de nuestra era, más o menos. Por ahí tengo que revisar la información. Y afectó todos los terrenos, todo eso era una región poblada indígena que vieron la gran erupción del lago y obviamente tuvo una afectación tremenda porque cubrió cientos de kilómetros cuadrados, con cenizas, con flujos piroclásticos en los alrededores, todo ese tipo de cosas. Entonces vean lo cerca que se encuentra la ciudad de El Salvador, ¿no? La capital, y todo el desarrollo urbanístico que ha tenido y está dentro de la depresión tectónica. De hecho, el terremoto de El Salvador, uno que hace, no me acuerdo si fue en el 2005 o algo así, que tuvo una afectación bastante pues, importante sobre la capital, pues está a lo largo de ese sistema de fallas. Que el lago, nuevamente, este lago es un lago volcánico, pero también con connotación tectónica. ¿Por qué? Porque está limitado por estas fallas tectónicas. ¿Okay? Entonces, bueno, eso era lo que quería ir del Salvador. Profe, Sí. antes Hola. de que se vayan de ahí del lago Ilopango, también hay varios restaurantes cerca de ahí. Hay uno que se llama La Pampa y hay otros restaurantes locales que cuando yo he ido ahí y es una vista espectacular, pero sí no tienen en cuenta el riesgo que mucha gente ni sabe de eso, de que es un lago volcánico y que hay peligro tectónico y todo eso. Entonces sí es como muy importante la información que está dando. Pues aunque la gente lo sepa, no pueden. Hay un problema claro y es que, vean, eso, bueno, yo trabajo en lo que son los riesgos y todo eso, pero hay que tener claro, si ya yo vivo ahí, o si heredé una casa ahí, o una finquita, o lo que sea, ¿y para dónde me voy a ir? Perdón. O sea, la gente dice, es que viven ahí, manda la parada, está en una zona de riesgo, era algo conocido. Sí, sí, pero ¿a dónde me voy a vivir? Entonces, es muy interesante, porque yo les decía, bueno, si me voy para el Caribe, entonces me inundo. Si me voy para los cerros, me deslizo. Si me voy para el mar, un tsunami. O corrientes de resaca. Si estoy más cerca de los volcanes, entonces tengo las erupciones volcánicas. ¿Y entonces a dónde? O sea, y si no, son los terremotos, ¿no? Entonces es muy interesante esto porque todo el mundo, pues todos hablamos y toda la cuestión, que el desarrollo, que no sé qué cosas, pero no es fácil tampoco, ¿no? No es fácil, ¿no? No es nada fácil en ese sentido, ¿no? Y hay gente pues que tiene más suerte de vivir en zonas más estables por X condiciones y otras que sí son zonas sumamente peligrosas en ese sentido. Ven ahí también, eso es muy interesante ahí, si la dejas ahí estacionada, Sebastián, vean cómo la costa es bastante irregular. Y eso es muy típico de una costa con una dinámica activa, una geodinámica externa e interna muy activa, y es muy típico de las zonas que quedan cerca de las zonas de subducción. O sea, cuando tenemos, eso es lo que se llama un margen continental activo,
O sea, que está a la par de la zona de subducción y por lo tanto tiene una rugosidad generalmente mayor en el relieve, es decir, un relieve mucho más abrupto, una costa más irregular, que las costas que dan hacia un margen continental pasivo, que es al otro lado de la placa, que sería el margen caribe de América Central. Es relativamente más regular que el margen pacífico. Y veanlo aquí, digamos, cómo se ve todas las irregularidades de lo que es la costa acá, de lo que es la costa de El Salvador. No, pero aquí estamos en el lago, Guillermo. Ah, en el lago, pero ya, entonces me perdiste, ¿cómo sabes? No, pero aquí Ok, estamos en el lago. no, me perdí entonces, un tiro vi tan grande acercaste, ok, sí, perdón, estamos. Bueno, no. ¿Qué nos quedaba ahí? Bueno, ahí pasamos Salvador, no sé, del Salvador que habíamos puesto, lo del lago Ilopango. Ilopango, Santa Ana y bueno, habíamos quedado las líneas de costa aquí en el Caribe. De Sí, las... no sé si puedes buscar ahí en El Salvador el volcán Izalco. Volcán. Izalco. Izalco, no, Izalc con L, CO, LCO, es. Bueno, este volcán, nada más para terminar, es un volcán bastante grande en El Salvador y es un caso muy interesante porque es un volcán que nació, al igual que el famoso Paricutín en México, que nace de un terreno, de un momento a otro. El volcán Izalco también es lo mismo, solo que no es tan famoso. El volcán Izalco no existía en tiempo histórico. Y la gente ese Paricutín tiene como menos de 100 años, ¿verdad? El Paricutín es de 1943, por ahí anda, 43, 45, creo, por ahí. El Izalco sí es más viejo, el Izalco creo que nace en 1776, por ahí, más o menos. Pero es un volcán que nace, o sea, que lo vieron nacer. Entonces esto lo traía como un caso porque todo el mundo habla del famoso Paricutín que nació del terreno de maíz, que la gente lo vio crecer y todas las cuestiones. Y ahí tenemos el volcán Izalco, que nació también. O sea, es un volcán que nació de la nada. Entonces, para que lo tengan ahí pendiente, digamos, o por lo menos es un dato histórico interesante, que es un volcán que nació de un momento a otro del terreno. Ya vi los domos, Sebastián, en el lago, al lado, sin mover la foto. Esta islita, ¿cuál es este lago? ¿Este es el mismo que estábamos viendo? No. Pues, ¿cuál es este? Vamos a ver. Porque creo que ese es el lago más bien con los domos ese. Sí, este es el otro. Ese es el lago Coatepeque. Coatepeque, ok. Ok, vean ahí un cuerpo volcánico en el centro del lago, una isla volcánica, que es un domo. Es un cuerpo de lava. Y hay otro más pequeñito, ven lo que está fuera de la isla, sí, también se ve muy bien. Y eso, ese y el otro que está a la par. A la pared. Qué bonito perfectamente circular. Sí. Son cupulitas de lava, veanlo ahí muy bien, o cuerpos volcánicos, se ve muy bien, ¿no? Son cuerpos volcánicos. Hay algo, ahora que estábamos hablando de lo de la rugosidad, el otro día estaba hablando con biólogos y nada más para agregar un poco. Cuando hablamos de rugosidad, hablamos de si la costa, llámese la costa de un río, de un lago o del mar, es muy regular o muy irregular. ¿Ok? Si la costa es muy irregular, llámese de un lago, de un río o del mar, el desarrollo de la vida y la posibilidad de endemismo y de mayor desarrollo y de mayor variedad de vida es más alto. Cuando las costas son más regulares, el desarrollo, la variabilidad en la vida es menor. Eso es un hecho muy interesante, yo no lo conocía, pero se han hecho estudios de eso y entonces cuando las costas son muy regulares, de un río o del lago, como les decía, de cualquier sistema fluvial, más bien cualquier, ¿cómo le llaman los que son donde hay el agua ahora? Le llaman, se me fue el nombre. Bueno, ahorita me acuerdo. Cuando hay sistemas de agua, llámese río, mar, pantanos, tienen un nombre común. Bueno, estuario, ¿no? No, todos estos sistemas con agua tienen un nombre. Todos los agrupan los biólogos y ambientalistas dentro de un nombre. Ahora. Bueno, ahorita me acuerdo. Bueno, la parte interesante es que cuando la rugosidad es mayor, es decir, cuando hay mayores irregularidades
en un lago o en un río, lo que sea, pues la posibilidad de un desarrollo de vida es mayor en ese sentido. Digamos, hay mayor variabilidad. Ujú. ¿Ok? Eso suena, está bastante interesante porque si uno se imagina, digamos, un lugar más rugoso, con más accidentes geográficos, y quiere decir de que va a haber más micro ambientes pequeñitos para Sí, más huecos, más refugios diferentes, a que si fuera una superficie totalmente homogénea, donde más bien dominaría cierto tipo de especies y exacto. el Humedales, otro da pie, digamos, a palabra que ajá, se me había ido, humedales. humedales. Sí. Ah, ok. Humedales es donde todos estos sistemas de aguas, pantanos, lagos, marismas y todo ese tipo, ahora se les llama humedales a todo eso. Bueno, si nos vamos, no sé si hay algo más ahí que quieran. Bueno, ahí donde tenía la manita, tal vez también relacionado con factores de clima respecto a los relieves. Sí, sí, también van a haber microclimas, o sea, en función del grado de rugosidad. Sí, eso muy importante que lo veamos y lo podemos ver, digamos, en los mapas de uso del suelo, de vegetación. Si ustedes ven, por ejemplo, la península de Nicoya y ven todo lo que es el Pacífico de América Central, van a ver de que hay un patrón. ¿Ok? Ahorita, digamos, la idea no es discutir qué significan los colores, pero pueden ver, digamos, de que hay un patrón en los biomas, en los sistemas, que tiene que ver con la dinámica climática. Eso es lo que le dicen los climatólogos y meteorólogos el corredor seco centroamericano, que lo vamos a ver la otra semana con la clase eh, de vegetación y climatología. Entonces, claro, lo que dice el compañero ahí y está bastante relacionado también con eso, porque em, como lo vamos a ver la otra semana, Costa Rica tiene una particularidad climática entre la parte, no solo Costa Rica en realidad, América Central, entre su parte Caribe y su parte Pacífico, y eso va a condicionar bastante, digamos, la vegetación. Ahí después la otra semana vamos a ver más a detalle esta imagencita. Entonces, no sé si alguien tiene más preguntas, manitas o hablen. La idea es interactuar. Creo que ya estoy más despacio, ¿verdad? Y bueno, sí, es que yo me muevo mucho, ahí me disculpan. Para la próxima, si estoy así, me recuerdan. Vean que la distribución de incendios, ok, si vemos la distribución de incendios de América Central, está bastante condicionada, digamos, donde vemos más rojito, donde es más severo, estamos hablando de más que todo el área Pacífico, que eso es bastante importante que lo tengamos en cuenta. Ok, seguimos. ¿Cómo vamos, Guillermo? Entonces nos vamos para Honduras, para la parte aquella con la frontera con Nicaragua, que hay aquellos abanitos bonitos. Estos, Sí. Bueno, esas líneas de costa, sí. sí, Vean ahí cómo se ve muy bien líneas de costa antiguas. ¿Cómo han ido esas líneas de costa? Vean que son como rayas, como si alguien hubiera pintado. O sea, tenemos rayas, ven ahí, son unas rayas, todas esas líneas ahí, son antiguas líneas de costa. Vean que van paralelas al mar, han ido creciendo. Es una imagen excepcional porque se ven esas como si alguien hubiera agarrado una brocha, ¿no? En realidad uno ve esto y parece como si alguien hubiera agarrado una brocha y pintado mal, como si me hubieran puesto a mí a pintar, más o menos. Y entonces, vean ahí todas esas partes oscuras son rellenos de agua. son humedales. Humedales, exactamente. Son pequeños lagunas, ¿no? Lagos ahí, pequeñitos, alargados. Y están alargados a lo largo de antiguas crestas de playa. Eso nos quiere decir de que esa playa ha ido creciendo.
por la sedimentación de este río, que ahora no me acuerdo cuál es. No sé si puedes buscar el nombre del... Sí, voy. Río Coco. Río Oco. No, Exactamente. Cruta. 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 Río Cruta. Ok, vean, si quieres vemos el río ahí, no sé, también tiene unos meandros, puedes hablar un poco ahí, se ven muy bonitos. Sí, Esas serpenteantes, que expliques un poco ahí eso. estos son meandros muy bonitos. Los meandros, digamos, son cuando el río serpentea por zonas de baja pendiente. Son zonas donde la velocidad del agua, donde la turbulencia disminuye. Entonces el río, digamos, adquiere otro régimen hidráulico y pues va migrando, va sedimentando en una parte y va erosionando en otra. Va sedimentando en una parte y va eh, erosionando en otra. Entonces el río por ese juego, digamos, porque ahí ya los sedimentos que van ahí ya van más que todos en suspensión y en solución. Aquí difícilmente vamos a encontrar piedras de ríos como las montañas, aluviones, etcétera, sino que aquí vamos a ver sedimentos con cargas muchísimo más suspendidas que se van agregando en un lado, van erosionando en otro y pues llevan un patrón de serpenteo, ¿ok? No solamente, digamos, eso tiene que ver con la carga de sedimentos, pero son patrones, digamos, de serpenteo. Y el río literalmente va dejando antiguas partes donde antes pasaba. Ven, si ven, esto es antes el río pasaba por aquí, antes el río pasaba por acá. Y de ahí lo que nos lleva a pensar es de que este río lleva una carga bastante alta en sedimentos suspendidos que eventualmente pues llegan a la costa. Quién sabe, digamos, eso es una pregunta interesante que yo siempre he tenido con estas líneas de costa que dice Guillermo, si más bien el aporte de esto tiene que ver con la deriva litoral, es decir, son sedimentos que vienen de origen terrestre, que vienen de otro lado transportados, o más bien el origen tendrá que ver con este sistema fluvial. Pero para terminar de enseñarles los del meandro, hay un ejemplo muy bonito en Costa Rica, perdón ahí si me muevo un poco rápido, que es en el río Reventazón. Los meandros son formas, fluviales bastante comunes que podemos verlas en el lado Caribe, no solo de Costa Rica, sino de América Central. Y en muchas partes podemos encontrar, por ejemplo, ve aquí esto es cuando se le dice que el meandro ya se ahorcó, porque si lo vemos antes de la tormenta tropical Nate, antes de la tormenta tropical Nate, este es el río, eso es ya bajito del río, de la presa del Reventazón. Aquí, antes el río, digamos, tenía esta dinámica y vean donde claramente está erosionando aquí, esto es para el 2014. Si lo vemos para el 2016, ya hay una crecida importante, vean que ya no aguanta, ya hay una brecha. Y bueno, para después de la tormenta, se ahorca. Y se le dice se ahorca porque imagínense como si esto fuera un mecate y pues como que le hacemos un nudo y lo ahorcamos. Estrangulado, incluso es mejor. Sí, estrangulado. Bueno, es estrangulado, sí, Ahorcado, sí, estrangulado. Lo dice Pachuco. Y van dejando evidencias, por ejemplo, aquí después van dejando evidencias de antiguos canales que quedan por ahí. Se nota muy bien en la vegetación, quedan llenos de sedimentos y bueno, aquí se pone también bastante bonito el índice de cómo se ponen estos meandros por ahí. Que eso era, digamos, como un ejemplo que quería dar. ¿Alguien ahí levantó la mano? Gracias. Una pregunta pues casi que de opinión. ¿Cómo se puede hacer para poder regular el uso del suelo a partir de esos cambios que hay en el territorio? Por ejemplo, el que estaban mostrando del río, porque evidentemente va a cambiar el cauce, va a cambiar la distancia, va a cambiar
seguramente la profundidad, etcétera. Es pregunta de opinión, está claro. ¿Cómo se puede hacer para, Ok. para Bueno, atender esto, digamos, desde el punto de vista de la regulación del territorio? digamos, cuando hablamos de la regulación del territorio, en el caso de Costa Rica, estamos hablando del ordenamiento territorial, ¿ok? Y ahí hay una serie de normas, de leyes que regulan, entre comillas, la ocupación del territorio. Ahora, una, digamos, muy importante de esta sería dos, dos realmente. Una sería la ley de capacidad de uso del suelo, ¿ok? Que es un decreto del MAC que va a regular en gran parte las actividades agrícolas, qué tanto se puede explotar, qué tan intensivo, ¿ok? Lo que estamos viendo aquí es piña, me parece. A ver, no, no, estos son bananeras, no es piña. Entonces, aquí entraría, digamos, un instrumento bastante interesante que es la ley de el decreto de la capacidad de uso del suelo. Por mencionar un instrumento. Podríamos mencionar otro instrumento, digamos, que es el plan regulador, que es el que por excelencia debería regular el territorio, es decir, proponer los lineamientos de ordenamiento territorial del cantón, porque en el caso de Costa Rica, como lo vamos a ver en esa clasecita de urbana y rural, cada país tiene su instrumento para aplicar las normativas de ordenamiento territorial. En el caso de Costa Rica estamos hablando de los planes reguladores o los planes de ordenamiento territorial. Entonces, técnicamente, para responder, digamos, a su pregunta, los planes reguladores deberían controlar qué tan cercano, porque eso ya no solo lo menciona la ley forestal y lo menciona la ley de planificación urbana, también lo menciona la ley de capacidad de uso del suelo y de planes de ordenamiento territorial. Entonces ya hay normativa al respecto de qué tan cerca deberíamos estar de un río y qué deberíamos estar haciendo, pero digamos que la normativa está bien planteada. El problema es a la hora de ejecución de realmente el control del Estado y de los gobiernos locales en el territorio. Entonces, eso es una pregunta compleja que se las trae porque de ahí uno podría decir de ahí que sí, aquí no se está respetando realmente el área que se debería estar respetando del río, pero eso en la práctica no se da. Digamos, son cuestiones muy teóricas que quedan en los instrumentos. Los instrumentos se basan en índices de fragilidad ambiental, se basan en una serie de cosas, pero ¿cómo deberíamos hacerlo? Realmente eso se debería hacer con una participación ciudadana y una gestión más comunal y más local del territorio. Pero bueno, esos son los problemas que tenemos al menos en Costa Rica para tomar decisiones de planificación y de territorio. Entonces, es una cuestión que al menos yo lo veo, el método está ahí, las normativas están, pero no necesariamente las personas están tomando las decisiones acordes al método y en muchos casos las personas no interpretan bien los planes reguladores. Eso es algo que pasa bastante en gobiernos locales, donde de ahí se va a hacer una modificación del plan regulador para, por ejemplo, cambiar de una zona de alta densidad a una baja densidad, pero eso no coincide, por ejemplo, con lo que hicieron con los IFAs. Entonces, a la hora de llegar el cambio al INBU, lo rechazan y son una serie de problemas que ocurren porque muchas veces estas son decisiones técnicas, pero se hacen a nivel político. Entonces, es una discusión compleja. Y ni qué hablar, ¿verdad, Guillermo? En términos de riesgo y amenazas, donde a veces, digamos, las decisiones de dónde poblar no necesariamente se toman en función de criterios técnicos, sino de políticos y también históricos, como lo dijo Guillermo. Hay zonas que siempre se han sembrado, siempre han sido zonas riesgosas y no podemos esperar en decir, de ahí, hay que echar a todo mundo porque media ciudad de Cartago está sobre el abanico aluvial del río Reventado, por ejemplo. Entonces, no sé si le respondí por ahí. ¿Alguien más levantó la mano? Soy yo, era para ver si me dejaba ampliar, es que tal vez Sí, claro, no la hice idea la es que pregunta interactuemos. tan clara. Gracias. Es que, vamos a ver, yo tengo muy claro, por ejemplo, que la ley forestal en el artículo 33 establece las áreas de retiro a partir del cauce. Ajá. Pero mi consulta es, en el ejemplo que pusiste de Nate,
evidentemente la ley no la vamos a poder reformar tan rápido. El plan regulador, básicamente, tampoco lo vamos a poder cambiar tan rápido. Entonces, mi pregunta era como más allá, o sea, ¿de qué forma podemos regular el territorio? Está claro, el ordenamiento territorial, para prever esos cambios que son propios de la dinámica, ¿verdad? Geográfica o geológica. Entonces, la pregunta que tengo es, ¿de qué forma podemos desarrollar una normativa, llámese ley, llámese reglamento, llámese ordenanza municipal, para prever estos cambios, partiendo de la base de que tarda muchísimo, por ejemplo, una ley en ser reformada, o un plan regulador que sabemos que están pegados por años, etcétera? Vamos a ver, le voy a poner un ejemplo muy concreto, digamos, de un ejemplo metodológico que podríamos hablar para tomar esas decisiones. Y unas de las decisiones, de los instrumentos que yo realmente que creo que podríamos usar, es las simulaciones hidrológicas y el modelamiento hidráulico. Los ríos, digamos, es muy simple decir, bueno, 20 metros a cada lado, 100 metros a cada lado. Eso es muy estático. Y realmente eso no necesariamente se adapta al comportamiento de los ríos. Pero si nosotros tenemos información más detallada, por ejemplo, de cómo se comportaría un río ante determinadas circunstancias, ¿ok? Esto es una simulación hidráulica en el abanico aluvial del río Rentado en Cartago, ahí donde ocurrió el evento, el último ladar del Irazú. Esto no ha pasado, realmente. Esto no ha pasado. Pero lo que estamos haciendo realmente es crear escenarios, que esto también se hace con escenarios climáticos y con escenarios hidrológicos, hidráulicos, de cómo se podría comportar un río. ¿Ok? Eso es una de las formas que yo le veo potencial. Ahora, la cuestión que yo veo ahí un problema es que estamos hablando de un asunto técnico. Es muy bonito que yo llegue con esta simulación, ¿ok? Pero si no incorporan la simulación digamos, a los planes reguladores, que para mí es lo más importante para esto, pues se quedó en lo técnico, se quedó en el paper, en el artículo científico, y queda ahí. ¿Ok? Pero uno de los métodos, una de las formas que yo creo que podemos llegar a esa solución que dice usted, cómo metemos la dinámica fluvial, que es algo, sobre todo tropical, que es algo sumamente dinámico, es algo muy frecuente y muy intenso, ¿cómo lo metemos en la regulación? Bueno, una de las formas puede ser las simulaciones hidráulicas. Ahora, eso, digamos, hacer eso para todos los ríos del país es complejo. Pero si para mí, esto en este caso de Nate, ¿verdad? Que esto está deshabitado. Ahí lo que hay es unas bananeras. Eso es lo que hay ahí. Esto es lo que hay, bananeras. Está deshabitado. Pero esta clase de cambios tan bruscos, por ejemplo, perdón que me vaya así de rápido. Si ocurrieran, por ejemplo, aquí en Cartago, un cambio tan brusco de la morfología del río, aquí ya estamos hablando de miles de personas. Y esa clase de simulaciones deberían estar incorporadas en los instrumentos de toma de decisiones. Ahora, llegar, digamos, de lo técnico, que muchas veces se queda en las universidades y en los institutos, llegar de esto a que realmente el consejo municipal y el alcalde estén de acuerdo en que esto debe servir como una guía para ordenamiento territorial, es decir, si esto lo hubiera sabido el gobierno, ¿ok? Si esto lo hubiera sabido el gobierno, tal vez no hubiera desarrollado cierta infraestructura tan importante como el INA, por ejemplo, el INA nuevo, o inversores privados hacer un mall aquí abajo en donde se desborda. Entonces, de ahí pues es un salto de pasar de lo teórico conceptual y lo académico, que en este caso es lo que estoy hablando con las simulaciones, de cómo podemos incorporar eso a la decisión política, que eso es una discusión muy interesante. ¿Sí? Interactúen, porque si no sigo hablando. Con respecto a eso, bueno, yo tengo familia en Upala y ahora hace mucho tiempo con lo del huracán Otto, hubo una inundación gigante que pasó, el río cruzó toda la ciudad, entonces me quedó la duda de si en realidad el río pasó en algún momento por la ciudad
o fue por el desastre natural del huracán que el río se salió. No sé si la ciudad está puramente en el cauce del río. El río Zapote es. Sí, es el río Zapote. Guillermo, ¿vos querés hablar de eso? Que usted estuvo por ahí. No, pero lo que quería era, vamos a ver, para contestar la pregunta, para no dejarlo ahí, pero quería Sí, antes de saltar a otra, sí. ¿Qué fue la pregunta entonces? Que si el río Zapote había pasado. Sí, que si el río Zapote cruzaba la ciudad, donde está la ciudad actualmente, porque donde pasó el huracán Otto y se desbordó, y básicamente inundó toda la ciudad. Sí, pero vean que el río Zapote en la ciudad de Upala apenas está como unos 3 metros bajo el nivel de la ciudad. O sea que bastaba con una inundación como la que ocurrió para que se desbordara. Y de hecho la ciudad está sobre un llano aluvial, sobre un llano del río, ¿no? Es una zona plana de llano del río, ¿no? 4 metros tiene diferencia, bueno, sí. por eso. 4 metros, o sea, 4 metros para un evento extraordinario no es nada en realidad. Entonces, obviamente, ya una vez que se salta esos 4 metros, la ciudad se inunda, ¿no? Sí, además... Independientemente si había pasado por otro trazo o no, son 4 metros apenas, ¿no? Sí, son 4 metros y eso fue una precipitación muy extrema. Podemos devolvernos a la simulación que vos hiciste. ¿Cuál? Este es el extremo, pero si quieren nos ponemos... Sí, no importa, déjalo ahí. Para contestarle a Diana, si vemos esta simulación, obviamente, como dice Sebastián, si lo hubiéramos tenido antes, hace 50 años, se hubiera puesto un plan regulador donde se prohíbe el desarrollo de infraestructura en esos sectores que están desbordados. Si eso hace 50 años se hubiera dicho, bueno, a partir de ahora, esos son zonas verdes para, no sé, parques deportivos, para zona de esparcimiento, bosque, no sé, cualquier cosa, o sea, pero menos construcción, digamos. Hoy día tenemos una condición donde todo eso está, con excepción de los diques, bueno, aún en los diques todo está poblado. Entonces, ¿ahora qué podemos hacer? Ya está poblado. Uno podría tirar un plan regulador de que la gente no vuelva a construir más esos sectores, es decir, que no se vuelva a... que si, o sea, que no se haga no se voten las construcciones y se hagan unos apartamentos. Uno podría decir eso, pero obviamente la gente va a brincar, porque ya es muy sencillo para mí opinar desde aquí, sentado, que yo no estoy viviendo ahí y tirar una regulación, porque estoy afectando a miles de personas. Una propuesta que es un poco, vamos a ver, no sé cómo decirle, pero mi manera de pensar es cuando ya estas situaciones se dieron con este desarrollo en lugares donde no debería de haberse desarrollado, pero ya esa es la condición. Para mí lo que he conversado es que una vez que ocurre una catástrofe, o como quieran llamarlo, o sea, una inundación que destruye, que se prohíba por regulamiento, ahora sí, por ley, vos verás, Diana, cuál es la vía, pero por un decreto o algo así, el desarrollo de esa zona. O sea, que no se vuelva a construir en la misma zona. Ese, digamos, son de los puntos como podríamos ir saneando, desgraciadamente, con las catástrofes, en sectores donde ya están habitados. Si nos vamos, como dice Sebastián, a sectores que no están habitados, pero que ya uno ve que hay un desarrollo, poco a poco, como está ocurriendo al lado atrás del Rincón de la Vieja, se debería de establecer un plan regulador ya previendo todos los tipos de peligros antes de que se desarrolle toda la zona. Pero ya zonas que están totalmente desarrolladas, como esta de Cartago, la única solución que yo veo que no es una solución bonita es que una vez que ocurra algo, impedir el desarrollo en esa zona destruida. Es lo único que yo podría, digamos, decir. No sé si alguien tiene alguna otra solución o otra idea. O vos, Sebastián, ¿qué pensás de eso? Yo pienso que eso es una buena idea. Una vez que ya ocurrió, se declaró desastre, que no pueda volver a ser habitado. Vea el caso de Quebrada Lajas en Escazú. Ya ahí eso se volvió a hacer y todo el mundo decía, es que esa quebradilla, eso no era nada. Y bueno, bajó un flujo de detritos y ya. Ese es el problema para mí que hay, que no se sacan decretos, o como quieran llamarle, no sé cuál es la parte legal, pero se podría sacar donde se prohíbe absolutamente el desarrollo ahí, a menos que sea en zona cultivable, de ganadería,
o de esparcimiento. De esparcimiento digo yo, un parque ahí para jugar fútbol o básquet, o no sé, o caminar, pero no Memo, pero desarrollar eso se hábitos hizo. sociales. ¿Cómo? Digamos, se hizo con Cinchona. La figura jurídica que establece el ordenamiento nuestro es la resolución vinculante. Cinchona es un buen ejemplo y Fortuna es otro buen ejemplo. Bueno, entonces eso debería Ujú. fin hacerse para cada vez que ocurre, llámese el desastre, como quieran llamarle el término, o sea, cada vez que ocurre una tragedia de estas, inmediatamente sacar una resolución. Sí, es vinculante. cierto, Fortuna tiene un decreto. Sí, sí, yo participé en ese. Ujú. Yo participé. Es el primer decreto en una zona volcánica, incluso a nivel mundial, parece. Y es la única manera que yo veo. Es lo único. Una vez que ocurra, aprovechar ese hecho para generar un decreto donde se prohíba y donde se den ciertas regulaciones. No que se impida, se puede tener agricultura, ganadería, ese es el decreto, Sí, exactamente. es este, el del 2001. Ganadería, agricultura, esparcimiento, zona de bicicletas, no sé, caminadas, canchas de deportes. Solo un detalle, perdón, pero para que nos quede claro, no es decreto, eso es un acuerdo de la Junta Directiva de la Comisión Nacional de Emergencias que se hace al amparo de lo que establece el artículo 14 de la Ley 84-88, pero no tiene nivel de decreto, no lo firma el presidente, no lo firman los ministros, lo firma solo la Junta Dice Directiva. un El asunto es que reglamento. funcione. El asunto es que funcione, ¿no? Y que se haga caso. O sea, como se hagan, pero vean que esto que sacamos acá, se hizo en espacio de como de un mes más o menos el reactor. Y fue la primera experiencia que tuvimos y en realidad fue muy interesante. Yo lo he conversado años después con Lidia. Esto salió en el 2001 y fue muy interesante porque no teníamos experiencia en este tipo de cosas. Y en realidad más bien nos fue muy bien. Claro, hubo gente incluso que dijo que seguro nos habían pasado plata porque cuando pasamos la línea por cierto lado afectamos a una finca pero no a otra. Sí, sí. Entonces hubo hasta especulación de que nos habían pasado plata para que la línea no pasara por un lado y que pasara por el otro. Bueno, eso no fue así. Pero muy interesante después todos los comentarios que nacen, tanto positivos como negativos, ¿no? Pero fue una buena experiencia. Por dicha no fue bien, digamos, en ese sentido. Bueno, no sé si con eso, pero esa es la única solución que yo veo. Si algo está con Fredo, una vez que ocurra el desastre, desgraciadamente. Sí, Y si algo no está con Fredo, entonces sí establecer un buen plan regulador y de una vez señalar zonas de rojo, o sea, zonas que no deberían de desarrollarse, o de amarillo, o establecer, pero darlo concreto. Pero siempre tengan esto presente, eso se va a prestar. Cuando ustedes tienen la línea del lápiz sobre una zona, se va a prestar para miles de cosas, demandas y todo lo que puede ocurrir, porque la gente va a decir que hay no sé qué, que hay lo otro, que hay mi finca, porque es muy sencillo para uno tirar la línea, como hizo ahí Sebastián, que dibujó la línea, y la computadora dibuja eso, y es muy sencillo para uno, ¿no? Pero uno no tiene la casa ahí, no tiene la finca ahí, no tiene la vida ahí, ¿no? Entonces, hay un factor humano relacionado con esto que es más complicado. Y muchas veces todos los que trabajan en riesgo, pues es muy sencillo hablar y hablar de la amenaza, que manda la parada, que se hizo ahí, que se hizo lo otro, pero no están viviendo ahí, no le están siendo afectados en carne propia. Entonces hay que tener un poco esa concientización. Bueno, no sé si nos vamos a Honduras para terminar. Ok. Es complejo eso, Guillermo, porque nosotros podemos hacer el trabajo técnico, pero si la política no le conviene a donde usted dibujó la raya roja, más bien pínteme eso de verde. Yo decía que cuando ocurre el desastre, desgraciadamente, vámonos a Honduras, cuando ocurre el desastre, desgraciadamente, queda una línea de desastre muy marcada. Ahí hay una línea, Sebastián, donde tener la manita, hay esa es una, para los que no son geólogos, y bueno, los que son geólogos, si quieres hacer un zoom negativo, un poquito, eso. Ahí se ve una línea bestial, vean esa línea, es hermosísima, bueno, hermosa porque yo no vivo ahí, ¿verdad? Es una falla, es una mega falla. Esa falla justamente se llama la falla Guayape. La falla Guayape, y es una falla
pareciera que no es tan activa tectónicamente, no hay una sismicidad importante relacionada con ella. Pero lo pongo como un ejemplo de cómo los geólogos pueden distinguir una zona de falla. Aún viendo estas imágenes en Google y vean la clase de escala, atraviesa Honduras de lado a lado, prácticamente. Entonces es muy interesante, quería mostrarles eso. Ya vimos lo de las líneas de playa acumuladas por los sedimentos que probablemente transportan por deriva y por parte del aporte fluvial, y este es el caso de un valle tectónico a lo largo de corre el río Guayape, y toda esta gran falla, ¿no?, que prácticamente corta Honduras de lado a lado. Dichosamente no hay una sismicidad asociada ahí en ese sector. Y bueno, lo que tenemos Honduras, en el lado de Honduras, vemos que hay también Honduras es tectónicamente mucho más tranquilo, no hay una sismicidad importante, fuerte, por lo menos, tiene esa ventaja, ¿no?, en ese sector, que hay una sismicidad relativamente baja en todo lo que es Honduras, solo tiene un volcán o uno o dos volcanes en el Golfo Fonseca, que es el Golfo, exactamente, ese es el Golfo Fonseca, hay un par de volcanes ahí, que es la salida de Honduras hacia el Océano Pacífico, ¿no? Profe, ¿qué se debe que Honduras sea tan tranquilo a nivel sísmico? A nivel sísmico, si lo ves, si quieres hacemos un zoom negativo. Al ejemplo, eso. Vean que Honduras, pero no tan, ok, sí, ahí no importa, está bien, perfecto. Aquí se ve Si ven Honduras, vean ahí donde hay esto, lo que se llama el Banco de Nicaragua, toda esa plataforma, eso se llama el Banco de Nicaragua. Eso es una plataforma oceánica, tectónicamente tranquila. Vean que ahí es una parte relativamente llana, plana, obviamente no lo es, pero es una parte llana, plana. Y Honduras está, solo tenemos esa falla Guayape, pero es una falla que es muy inactiva, digamos, con poca sismicidad. Honduras está lejos de la zona de subducción, y lo único que sí puede afectarlo sísmicamente es cuando hay un movimiento de la falla Polochic-Motagua en el océano. La Polochic, esa es la falla Guayape. Esta. Motagua, sí, esa. Perdón. En el océano, cuando la continuamos hacia Jamaica, es la falla Polochic-Motagua. Y esa sí, si generara una ruptura, más o menos en donde Sebastián tiene la mano, bueno, la mano no mueve por todos lados, pero ahí, digamos, cuando ocurre una ruptura en ese sector, sí puede eventualmente afectar sísmicamente Honduras, y de manera importante. ¿Ok? Pero Honduras, vean que está prácticamente en el margen tectónico tranquilo. El margen tectónico activo es el que queda por la zona de subducción. Y ahí más bien estamos hacia el margen tectónico Caribe o Pacífico, o tranquilo, un margen continental pasivo, se denomina, que es mucho más tranquilo tectónicamente. Bueno, por ahora podemos terminar acá para los que es ambos grupos. Y nosotros continuaríamos con la discusión de las charlitas que yo les había dejado, y en la próxima clase podemos continuar con Nicaragua, Costa Rica y Panamá, hablando sobre la tectónica, la geología, el volcanismo y todo en esos tres países. Y bueno, si tuvieran alguna duda, pues me la pueden hacer en el lapso de la semana y trataríamos de contestarles si alguien tiene ahí alguna duda todavía ahí relacionada con lo que vimos hoy. No sé si tienen alguna pregunta, si no, ahí cerramos. Entonces, muchísimas gracias a los de mi grupo por quedarse hasta tan tarde. Veo que están la mayoría, les agradezco mucho. Igual voy a subir el video ahora en la noche, para mañana y le paso el link a Guillermo para los del posgrado. Pues no sé, si alguien tiene alguna duda, si alguien tuviera alguna duda de los índices o se interesó en esas cosas. Ahí había una pregunta que había hecho Diana sobre los incendios forestales, que si se podía ver algo. A ver, es que sí, yo no he podido ver tanto el chat porque estaba manejando eso. Pero si no, podríamos verlo en la próxima y lo buscas con calma. Y en el próximo lunes, si querés, vemos un poco eso sobre los incendios.
Ok, sí, de sequía. Sí, De eso sequía, es algo que, perdón, sequía, creo que es sequía lo que preguntó, ¿verdad? sí, eso lo podemos ver, Veámoslo en la próxima clase. Entonces, digamos, para cerrar aquí con lo que vimos, y en la próxima clase lo podemos tener como un tema, ver lo de las sequías, que se puede sacar de estas. Ok, nosotros nos vemos a las 5. Yo empiezo con ellos a las 4, Guillermo, porque tengo que darles el tema de biogeo y clima. Y después nos vemos nosotros para seguir, terminar Nicaragua, Costa Rica, Panamá. Bueno, que ahí nos hablamos entonces. ¿Está bien? Muchas gracias. Entonces nosotros nos quedamos, no importa si nos quedamos con este o cómo hacemos. No, podemos vernos después a las 5 igual. Ahí vemos. No, yo digo ahora, porque yo sigo con ellos. Ah, bueno, sí, con los míos yo creo que ya, porque ellos empiezan a las 4, entonces... Sí, no, por eso, vos cerrás, pero la pregunta es si me quedo con el... Ah, quédate. Eso era la pregunta, más bien. Ok, entonces los de América Central, si se quieren quedar a oír la clase de posgrado, bienvenidos. Y si no, lo único que voy a hacer, Guillermo, es parar de grabar y empiezo a grabar una nueva. Exacto. No grabé nueva, ¿para qué? Ok, entonces voy a parar de grabar.